Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda, ¿verdad?, de poder estar en su casa y de ocupar este lugar y de poder alabar el nombre del Señor. Quisiera, antes de tener la alabanza, brevemente traer unos versículos de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y leemos rápido en el nombre del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así que, si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Así que, un obrero aprobado procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y quise traerle esto a esta pequeña lectura porque va al acorde con la alabanza que voy a traerle. Y por lo menos en mi caso, donde yo todos los días estoy ligada a gente, donde todo el mundo le cuenta a usted todas las situaciones particulares que han pasado, que viven o que todavía les falta por vivir. Y yo, mi lugar de trabajo, yo lo considero mi ministerio, después de poder llegar a la casa y de tener los ministerios que el Señor me ha permitido tener en la iglesia. Pero mi área de trabajo es como esa área donde puedo desarrollar como más capacidad lo que el Señor hasta aquí me ha demandado. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, en una sociedad tan convulsa como la que estamos viviendo, no es para menos, ¿verdad? Aparte de lo que Marisol ha estado enseñando en los pasados martes, sobre estos principios, ¿verdad?, de dolores, como dicen. Pero nos encontramos a gente que está en desacuerdo con nosotros, con nuestra fe, con nuestras creencias, con nuestras convicciones, con nuestros ideales, con nuestra forma de ver. Y eso, por cualquier cosa, la gente, ¿verdad?, está en desacuerdo con usted, y eso es parte de eso también, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que hay alguien que nos acepta como somos y que nos aprueba como somos, y que aunque vamos a tener en el mundo aflicción y vamos a pasar situaciones, pero como decía nuestro hermano Bravo, ciertamente nosotros tenemos que asirnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y de poder entonces decirle a las vidas que no todo está perdido, que todavía hay esperanza. Pero todo depende, como decía nuevamente esa expresión, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mi alabanza mientras tenga tus alas. Así que podremos volar mientras Dios esté a nuestro lado. Amén. Gloria a ti. De acuerdo al mundo, mi vida no tiene valor. De acuerdo a ti, soy más que vencedor. De acuerdo a todos, solo soy alguien más. De acuerdo a ti, soy alguien especial. Tú no me ves como el mundo me ve.
entiendan la visión. Pero si tú me amaste, me respaldarás. Si lo que tengo es tuyo, nada me faltará. Tú no me ves como el mundo me ve. El mundo no da lo que tú me puedes dar. Mientras sea probado por ti, seguiré. Mientras tenga tus alas, Señor, volaré. En ti he puesto mi fe y así viviré. Confiada estoy, segura voy. Mientras sea probado por ti, seguiré. Aleluya. Mientras tenga tus alas, Señor, volaré. En ti he puesto mi fe y así viviré. Confiada estoy, segura voy. Mientras sea aprobada, contigo seguiré. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Alabamos al Señor porque Él es bueno, Él es fiel y nos ha dado este privilegio y esta bendición tan grande de conocer su palabra, por lo menos esa idea que Él nos permite alcanzar, porque dice su misma palabra, la mente del Señor, ¿quién la conocerá? Porque nuestra mente es limitada versus la mente del Señor, que nosotros no alcanzamos a comprender, pero siempre Él de alguna manera se revela a su pueblo. Así que alabamos a Dios por eso y oramos antes de comenzar. Señor, gracias porque tú, Señor, eres fiel, eres bueno, eres justo, eres recto en todo lo que haces y en todo lo que dices. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado y por esta bendición de tener tu palabra. Ayúdanos, Señor, revélate a nuestro espíritu, Señor, y permite que podamos entender aquello que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y así como dijo la pastora, pregunta que usted pueda entregar hoy, entréguela hoy. Si no me la puede hacer llegar a mis manos esta noche, pues llama a María en horas laborales a la oficina y María nos las hace llegar a la pastora y a mí, así entonces nosotras podemos responsablemente preparar las respuestas para el domingo en la mañana. Así que tiene hasta el viernes, pero si usted la puede entregar antes, mucho mejor. Los que tienen mi email o me tienen en Facebook también me la pueden hacer llegar así. Si no, pues me la entregan en un papelito esta noche o llaman a María a la oficina de la iglesia. Así que nos disponemos a comenzar Yajaira, la segunda parte del Apocalipsis de Juan. Y nosotros nos quedamos en el juicio de la séptima trompeta, que es el tercer ay. Así que a modo de recapitulación, el sonido de la séptima trompeta o tercer ay presenta la próxima serie de juicios, los juicios de las 7 copas. Terminó la tribulación y está a punto de comenzar la gran tribulación. En ese momento los ángeles adoran al Señor Jesús, pues los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, dice el verso 15. Los 24 ancianos le adoraron porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces se abre el templo de Dios en el cielo
Y el arca del pacto quedó a la vista para recordarle a la iglesia, a los santos de la tribulación y a Israel, la fidelidad de Dios a su palabra. Aleluya. Nosotros vamos a ver ahora los capítulos 12 al 15, que son un paréntesis en la narración entre los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Así que vamos al capítulo 12, esos primeros versículos, donde Juan vio una gran señal en el cielo, que está relacionada con Israel, Dios actuando a favor de Israel. La mujer que Juan ve es su pueblo, Israel, tal como Dios se lo mostró a José, el hijo de Jacob, en Génesis 37, del 9 al 10, cuando dice que él vio una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estaba con trabajo de parto. El dragón rojo es Satanás, que usando al anticristo intentará destruir a Israel una vez más, pero Dios se lo impedirá. El hijo varón que tuvo la mujer es Cristo, la simiente de Abraham, Israel, según Gálatas 3:16. Le pongo entre paréntesis Israel, porque Israel son los hijos de Abraham, de él salieron. Él regirá, hablando de Jesús, con vara de hierro a todas las naciones durante el milenio. Eso está registrado en Apocalipsis 19, del 11 al 16. El enemigo también trató de impedir la obra redentora de Cristo. Usted sabe que siendo un bebé usó a Herodes para intentar matarlo. Luego, iniciando el ministerio, él incitó a los líderes religiosos para que intentaran despeñarlo. Hizo muchas cosas para intentar impedir que Jesús cumpliera su misión, pero fracasó en todo, aleluya. Las 7 cabezas del dragón son los imperios mundiales que han existido: Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, y el gobierno del anticristo, compuesto por los 10 cuernos o reyes que le darán su poder al anticristo, según Daniel 7:7 y Apocalipsis 17, del 12 al 13. Cristo, el Hijo varón, fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso lo dice el versículo 5 de ese capítulo. Y ese hecho de que el Hijo varón fue arrebatado está registrado en Hechos 1, del 9 al 11, cuando se habla del evento cuando Jesús nos da a la iglesia la gran comisión y es arrebatado al cielo. Durante la tribulación, el anticristo desatará la peor campaña antisemita de la historia. Eso está en el verso 13. Pero el Señor, fiel a su promesa, ayudará a Israel a huir al desierto, al refugio que Él ha preparado allí para ellos. Daniel 11:40 al 45 habla de una guerra mundial que va a suceder a mediados de la tribulación, pero que no va a afectar ni a Edom, ni a Moab, ni a Edom, Moab y Amón, que es lo que hoy se conoce como Jordania. Muchos estudiosos piensan que el refugio que el Señor ha preparado para Israel es la ciudad de Petra, que quiere decir piedra, en el desierto de Jordania. Allí Dios le protegerá y proveerá alimento. Dice Isaías 33:16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y hablando de ese ataque que el anticristo va a desatar, eso ya se está dando. Me resultó bien interesante que hoy vi un artículo en el que el Papa Francisco decía que no se supone que ningún cristiano sea antisemita. Se supone que los cristianos tenemos que ser conscientes de quién es el pueblo de Israel. Lo que pasa es que hay cristianos que dicen que aman a Israel, pero menosprecian a los judíos. Así que el Señor tenga misericordia y que no seamos ninguno de nosotros. Una gran señal en el cielo. Dios actuando a favor de Israel. Eso está ya en los versos 7 al 17. La futura guerra en los cielos entre los ángeles dirigidos
por el arcángel Miguel, que es el príncipe protector del pueblo de Israel, según Daniel 12:1. Y por otro lado, los ángeles caídos, dirigidos por Satanás, sugiere que el enemigo hará un último intento por arrebatarle el control del universo a Dios. Esta guerra terminará con la expulsión de Satanás de la corte celestial. Eso está en los versos del 7 al 9. Darío nos decía el domingo, nos hizo referencia al libro de Job, que el enemigo se presentaba a la corte y el Señor le decía, ¿y de dónde viene? Pues de estar en la tierra y de andar por ella y de fastidiar también. Porque Él es el acusador de cada uno de nosotros. Así que en ese momento, cuando lo expulsen definitivamente, que no tenga más entrada, habrá regocijo en el cielo, pues el diablo que todo este tiempo se presentaba ante el trono para acusarnos, jamás podrá entrar de nuevo al cielo. Es en ese momento, a mitad de la tribulación, que el diablo lanzará su ataque más feroz contra Israel. Cuando vea que vuelve a fracasar en su intento, volcará toda su rabia, odio y frustración contra los cristianos convertidos en esa época. Recuerde que la iglesia se fue ya en el arrebatamiento. Recordemos entonces lo dicho por muchos estudiosos. Ellos concuerdan en que el refugio que el Señor ha preparado para Israel es la ciudad de Petra en el desierto de Jordania. Y allí Dios le protegerá y proveerá alimento de acuerdo con Isaías 33:16. En esos versos del 15 al 16 dice que el dragón va a lanzar un torrente como un río para que arrastre a la mujer, pero que la tierra se va a abrir su boca y se va a tragar ese río. La idea más aceptada sobre estos versículos es que el anticristo perseguirá a Israel. Con su ejército tratará de destruirlo allí en su refugio, pero una vez más fracasará, pues Dios destruirá milagrosamente al ejército del anticristo. Entonces, se irá a hacer guerra contra los nuevos creyentes en Cristo. Eso se ve en el verso 17. Así que, mi hermano, seamos fieles, porque ser cristiano en esa época va a ser horrible. Nos vamos entonces al capítulo 13, el anticristo. El término anticristo no aparece en la Biblia en relación con una persona en particular. El título lo usa Juan en Primera de Juan 2:18, pero como una generalidad, para referirse a todo aquel que se opone a Cristo. Algunos de los títulos que se le dan a este hombre son el cuerno pequeño, en Daniel 7:8, el hombre de maldad o el hombre de pecado, en Primera Tesalonicenses 2, del 3 al 8, y la bestia que sube del mar, en este capítulo, en este pasaje que estamos viendo. Cuando en la Biblia se hace referencia al mar, con frecuencia se está hablando de las naciones que bordean, que están alrededor del mar Mediterráneo. Daniel 9:26 se refiere a él como el príncipe del pueblo que vendrá. Que en ese contexto Daniel estaba hablando del pueblo que iba a venir todavía en un futuro a destruir. Y efectivamente en el año 70 de nuestra era, el Imperio Romano destruyó el templo, destruyó Jerusalén. Luego, en el 135 hubo una revuelta, una revolución, que quizás en las clases de historia han oído hablar de la masacre, el suicidio en masa que hubo en Masada, que ya después de eso fue la diáspora. Estuvieron errantes 20 siglos, hasta que finalmente en el 1948 se cumplió Isaías 66 y nació una nación en un día. Aleluya. Pero estaba hablando del Imperio Romano y uno dice, bueno, el Imperio Romano, pues sí, porque ese imperio volverá a vivir y de hecho ya está tomando forma y es la Unión Europea, que cubre el mismo territorio que el Imperio Romano.
Ok, en Daniel 11:37 dice que este hombre no hará caso del Dios de sus padres. Recordemos que los judíos se refieren a Dios como el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A la luz de estos pasajes, los estudiosos entienden que el anticristo será un europeo de ascendencia judía. Y eso es fácil, ¿sabes? Porque hay muchos judíos en Europa y casi todos están ocupando puestos de liderato. En el área que usted mencione, medios de comunicación, la banca, la política, el nombre blasfemo a la que hace referencia el verso 1 indica que el gobierno de este hombre será contrario a Cristo y a Dios. Cuando se usa simbólicamente el término bestia, se alude a un rey o a un gobierno. Esta bestia será la encarnación de todos los crueles gobiernos humanos que han regido al mundo. Los estudiosos concuerdan en afirmar que con toda posibilidad el anticristo será el líder de la Unión Europea y eventualmente del mundo. Yo sé que la gente dice, ay, una bestia, un animal, un monstruo. Es en sentido figurado. Va a ser cruel y va a ser salvaje como una bestia, pero es una persona, un líder mundial. En el verso 3, el anticristo será asesinado a mitad de tribulación, pero al poco tiempo Satanás, que ya fue expulsado del cielo, morará en su cuerpo, imitando la resurrección de Jesús. Nada más de pensarlo se le paran los pelos al más bonito, ¿sabe? Sí, porque ya ese que era, ese ya no es. El inquilino es otro. Apocalipsis 17:8 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, para que se nos haga más claro de entender, dice que la bestia que viste estuvo viva alguna vez, pero ya no. Y está por salir del abismo y después será destruida. Porque su final va a ser, ya está establecido, al final va a ser destruido. A partir de ese momento, dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10, el hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Por maldad, él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. El falso profeta. Daniel dice que entonces se paró en la arena del mar y vio subir otra bestia que subía de la tierra. A esta segunda bestia se le llama también el falso profeta. En Apocalipsis 16:13 específicamente. El falso profeta es el alter ego del anticristo. ¿Qué es eso de alter ego? El otro yo. Es una persona en quien otra tiene absoluta confianza y que puede sustituirla o representarla en alguna situación en particular sin restricción alguna. Es como presidente y vicepresidente. Si no está el presidente, el vicepresidente entonces asume funciones sin restricciones. El falso profeta asumirá el control de las religiones del mundo una vez se destruya a la religión ramera a mitad de la tribulación. La mayor parte de los estudiosos concuerdan en que debido a que esta bestia viene de la tierra, podría ser un judío apóstata nacido en Israel. Recordemos, cuando se habla del mar, de las naciones. Cuando se habla de la tierra, se hace referencia a Israel. Posiblemente sea un líder judío respetado, que sea como el enlace para que el anticristo pueda hacer el pacto con Israel, pero luego, eventualmente a mitad de tribulación, muestre sus verdaderos colores y entonces contribuya a inducir y obligar al mundo a que adore al anticristo y abandone. En el caso de Israel, lo van a intentar sin mucho éxito, que abandonen el culto al Dios verdadero.
Esta bestia será el líder mundial con la segunda posición en la jerarquía de poder. Él obligará al mundo a adorar al anticristo, engañando a la humanidad con poderes sobrenaturales que le otorgarán el diablo y el anticristo. El falso profeta, el primer párrafo, tendrá 2 cuernos como de carnero. Carnero es el macho de la oveja. Engañará al mundo fingiendo la mansedumbre de un cordero, que es el bebé de la oveja, pero hablará como dragón. O sea que la doctrina que predicará será de parte del diablo y con la crueldad y corrupción de éste. El falso profeta exigirá el uso de la marca del anticristo. Esta se implementará de manera totalitaria. Mire, mi hermano, es seguro que esta tecnología ya está aquí y su aplicación compulsiva y masiva solo será cuestión de tiempo debido a un suceso catastrófico que va a ser el rapto. ¿Y usted cree que eso no va a ser catastrófico? Van a desaparecer todos los niños. Va a desaparecer un montón de servidores públicos, profesionales, un montón de gente se va a desaparecer. En todas las casas va a haber gente dolida porque perdió familiares. Así que usted haga el cálculo. ¿Cuál va a ser el argumento? Evitar actos de terrorismo, robos, falsificaciones, confusiones y secuestros. Pero no será más que una prueba de completa fidelidad al anticristo. Mire, esto va a tener el tamaño de un granito de arroz, tiene una antena, un condensador, un microchip. Las tarjetas con microchip permiten el control mundial de cada individuo sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Eso tiene una computadora chiquitita y que se puede escanear, como se escanean las ATH y las tarjetas de crédito, pero te van a poner la cosita esa, te la van a leer en la mano o en la frente. El nanochip emite una señal que puede ser captada vía satélite. Una red de 66 satélites de órbita baja, así como las antenas de celulares, permitirán seguir a cualquier individuo en cualquier lugar del planeta con un margen de error de 1 metro. Es decir, nadie podrá esconderse en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el GPS lo tienes adentro, en tu cuerpo. La principal compañía que adoptó esta manera de realizar transacciones electrónicas es la empresa norteamericana Mondex. Esta foto que ustedes ven aquí es porque ya se están haciendo experimentos con famosos, con pacientes de salud mental, con niños, con famosos para evitar secuestros. Y que en caso de ser secuestrados, que con el GPS lo consigan. Con autorización, pero ya, usted ve esa foto que se están haciendo ya, en otros países se están haciendo estos experimentos. Ojo, cuando ese día llegue, luego que el Señor se lleve a su iglesia, luego que el año pasado hubo todo un escandalete, porque, ay, que si el chip, que si el plan de salud, que si Obama. La marca es después del rapto. Así que usted relájese y viva feliz. Si se queda, no. Exacto, si se queda, no. Pero mientras no sucede el rapto, son ensayos de lo que vendrá. Luego que el Señor se lleve a su iglesia, todo el que acepte ponerse la marca perderá su alma eternamente, conforme advierte el Señor en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Esto no invente de que Dios sabe que yo le tengo que dar de comer a mi familia. No inventen. No hay excusa que valga. Ok, el capítulo 14 del 1 al 5. Otros 144,000 siervos. Otros, porque en el capítulo 7 vimos los 144,000 sellados, que hago referencia, que eran 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Estos son otros. Este capítulo presenta una escena en el cielo a mitad de la tribulación. Nos presenta 144,000 cristianos sobresalientes de toda la era de la iglesia que se encuentran con Jesús. Sabemos que la escena es en el cielo porque Juan ve a Jesús con este grupo de pie en el monte de Sión, y como en ese momento aún no se ha dado la segunda venida de Cristo, los estudiosos entienden que Juan se refiere a la Jerusalén celestial de acuerdo a Hebreos 12:22.
Vamos a ver ahora las similitudes y diferencias que hay entre los 144,000 del capítulo 7 y los del capítulo 14. ¿En qué se parecen? En que ambos grupos tienen la misma cantidad de personas y en que ambos grupos tienen algo escrito en la frente. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Que el primer grupo es judío y el segundo lo componen personas de todas las naciones, de acuerdo a los versículos 3 y 4. El primer grupo tiene el sello del Padre y el segundo grupo tiene el nombre del Padre y del Hijo. La escena del capítulo 7 ocurre en la tierra a comienzos de la tribulación. La escena del capítulo 14 ocurre en el cielo a mitad de la tribulación. El primer grupo son siervos de Dios enviados a evangelizar. Los del segundo grupo, versos 3 y 4, son rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. El verso 4 indica que el segundo grupo lo componen personas que ya habían cumplido su ministerio y fueron escogidos por su fidelidad a Dios. Ya en los versículos del 6 al 13 nos vamos a encontrar con el mensaje de los 3 ángeles. La asombrosa y novedosa estrategia de Dios de enviar un ángel para proclamar el evangelio eterno solo pueden indicar la severidad de la circunstancia. Mire esto, la iglesia fue arrebatada. Los 144,000 testigos y sus convertidos ya han sido asesinados. Y los creyentes que aún sobreviven están luchando por proclamar el evangelio y a la vez que están intentando llegar vivos al final de la tribulación. Así que muchos están escondidos. El mensaje del primer ángel en el verso 7 es el evangelio eterno, cuando dice, mire, teman a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Mire, en resumen, el evangelio eterno no cambia, no es otro que afirmar que solo la fe personal en la muerte y resurrección de Jesús y aceptar su señorío en su vida puede salvarlo. Si tú temes a Dios y le das gloria, es que tú estás aceptando el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es que la salvación es en Cristo. Así que ese es el evangelio eterno, eso no ha cambiado. El mensaje del segundo ángel es, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Eso está en el verso 8. En los versículos de la segunda parte del 9 hasta el 11, el tercer ángel advierte las consecuencias fatales y eternas de aceptar la marca de la bestia y adorarle en lugar de adorar a Jesús. Ya los versos del 12 al 13 advierten sobre la bendición de permanecer fiel en la tribulación. Cuando dice que ahí está la paciencia, es que ser paciente y no ceder a la tentación con tal de evadir el sufrimiento temporal, pues cediendo estarían condenándose al sufrimiento eterno. Por ejemplo, ponerse la marca para poder comer y para que no los decapiten. Estás evadiendo un sufrimiento temporal, pero estás comprándote el numerito para el sufrimiento eterno. Eso no es negocio. Así que nos vamos para los versos del 14 al 20. Un segundo anticipo de la segunda venida del Señor y la batalla del Armagedón. Estos versículos describen una escena de Jesús en el cielo, cuando ya falta muy poco tiempo para que descienda a la tierra para su manifestación gloriosa, como la llama Tito 2:13, y para la batalla de Armagedón. La imagen de la vendimia o cosecha y la hoz, que es esa cuchilla curva que tiene Jesús en su mano derecha, predice el juicio sobre los que rechazaron a Cristo. Cuando Jesús regrese a la tierra, las naciones se enfrentarán a Él en la batalla de Armagedón. Y allí Jesús los derrotará y los destruirá por completo. Luego de que ellos vean todo lo que se va a ver, aunque parezca difícil de creer, todavía van a quererse enfrentar. Nos vamos entonces al capítulo 15. Hay otra visión del cielo antes de la gran tribulación. Mi hermano, todavía estamos en la mitad de la tribulación, no hemos avanzado más. Esto es un paréntesis. Este capítulo es una introducción para el escenario del juicio de las copas,
que abarcará los últimos 3 años y medio de la tribulación. Juan vio en el cielo a los mártires asesinados por el anticristo. Ellos esperan la resurrección que ocurrirá en 3 años y medio. Estos mártires de la tribulación entonarán un cántico de victoria y liberación, tal como lo hizo Moisés en Éxodo 15, que nosotros lo cantamos aquí, cuando decimos: cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar quien me perseguía, jinete y caballo. Ese es un cántico de victoria y liberación. También entonarán el cántico de redención en Cristo, quien los redimió y les dio la victoria sobre el anticristo. Capítulo 15 del 1 al 8. El juicio de las 7 copas que está por comenzar será para castigar a los que escogieron servir al anticristo. Estos juicios herirán a la tierra en los últimos 3 años y medio, que será la gran tribulación. La nube de la gloria de Dios puede hacer referencia en 2 de Crónicas 7, el 1 y el 2, cuando la nube llenó el templo de Salomón. Pues la nube de la gloria de Dios llenará el templo celestial durante la gran tribulación, de tal manera que ni ángeles ni seres humanos podrán volver a entrar al templo del cielo hasta que terminen estos juicios, hasta que se terminen los juicios de las copas y se calme el enojo de Dios. Así lo dice en la versión traducción en lenguaje actual, Apocalipsis 15:1. Hasta ese momento Dios no tratará a los seres humanos con misericordia como es su costumbre habitual, sino que los tratará a través del juicio. Y llegamos a los juicios de las 7 copas. En esa gráfica vemos en la dirección de las manecillas del reloj los 7 juicios. Este capítulo nos muestra los últimos y más severos juicios de la gran tribulación. Este periodo durará 3 años y medio y preparará al mundo para la segunda venida de Cristo, quien vendrá con poder y gran gloria para establecer su reino. La primera copa, Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Yo acá puedo especular muchas cosas. Posiblemente Dios va a permitir que ese microchip se rompa dentro del cuerpo de esas personas y esas sustancias químicas intoxiquen el cuerpo de esas personas y produzcan una reacción alérgica. Porque dice aquí que este juicio caerá sobre los adoradores del anticristo que hayan aceptado la marca. Esto ocurrirá posiblemente dentro de los primeros meses de la gran tribulación. Se trata de una plaga similar a la de Egipto, que está registrada en Éxodo 9 del 8 al 12. Dios no permitirá que estos juicios afecten a los creyentes de esa época, sino que los va a proteger como hizo con Israel durante las plagas de Egipto. Mi hermano, una llaga maligna y pestilente, como pudriéndose, una cosa bien terrible. La segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Mire, yo conseguí fotos de desastres ecológicos que han sucedido. Nada que ver con esto. Esto es para que tengas una idea. Eso es una marea roja que hubo en China. Imagínense, una sangre de muertos, una sangre coagulada. Una sangre negra, espesa, viscosa, guácala. Sí, bien, un olor horrible. Esta terrible contaminación matará, o sea, aquí no hay break, matará a todas las criaturas marinas. A partir de ese momento se despide la humanidad de todos los seres vivos que habitaban en los océanos, lo cual producirá enfermedades, un olor insoportable, además interferirá con las actividades de comercio, transportación, turismo, los cruceros, la industria pesquera,
el impacto en la salud pública y la economía va más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Ese momento no va a ser chévere vivir allí en la playa. La tercera copa. El ángel vació su copa sobre los ríos y los manantiales y se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel de las aguas que le decía a Dios: tú eres el que es y has sido siempre. Tú eres el santo y eres justo al hacer estos juicios. Ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas. Ahora les diste sangre para que bebieran. Eso es lo que merecen. En la versión Palabra de Dios para Todos, este terrible juicio es la vindicación terrenal de Dios por el sufrimiento de los mártires. El anticristo y sus seguidores derramaron tanta sangre de creyentes con tanta crueldad que ahora Dios les da a beber sangre. ¿Les gusta la sangre? Pues tengan sangre. Nosotros no podemos imaginar la desesperación que tendrán por la falta de agua potable. O sea, ni agua de mar, ni agua dulce. Una cosa bien terrible. La cuarta copa. Después, el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Durante la tribulación, la humanidad sufrirá la peor ola de calor de la historia. Peor que Cuba, pastora. Aunque la tercera parte del sol se oscurecerá, que ya lo vimos el martes pasado, lo que quede será tan poderoso que las personas sufrirán terribles quemaduras por radiación solar. Para empeorar la situación, no habrá agua potable disponible para beber o refrescarse. La rebelión y hostilidad del ser humano contra Dios, registrada en el versículo 9, son las peores de la historia, pues serán capaces de maldecir a Dios en lugar de arrepentirse y pedir misericordia. Qué cosa tan terrible. La quinta copa. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia y su reino se oscureció y la gente se mordía la lengua de dolor. Algunos estudiosos dicen que este juicio podría ser por la singular misericordia de Dios. Luego de la tremenda ola de calor, este sería un gran alivio. Al parecer, este juicio solo afectará la capital del reino del anticristo. Este juicio es similar al de Éxodo 10, 21 al 29. De hecho, Amós y Jesús hablaron de este juicio en Amós 5 y Mateo 24, 29, cuando dice que ese día va a ser de oscuridad y no de claridad. Aparentemente este juicio durará bastante tiempo, pues hay gran frustración por la oscuridad. Y yo añado, esta oscuridad va a ser sobrenatural. Dice que se muerde en la lengua de dolor. Aparte, sí, pues el que nunca ha sido ciego sabe que no está ciego, pero la oscuridad es tan densa que no hay bombilla que alumbre. Ya sabe que la gente está tropezando, cayéndose, lastimando, no pueden guiar, no pueden ir a trabajar, la economía se fastidia más. Así que, y encima de todo, no hay agua para generar electricidad. Es muy poco lo que pueden hacer para resolver su difícil situación. El versículo 11 nos dice que aún así insistieron en mantenerse rebeldes con el Señor. Qué terrible. La sexta copa. Luego, el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates en Irak. Y el agua del río se secó. Así se preparó el camino a los reyes que venían del oriente. Este río era la frontera oriental del Imperio Romano. Y ojo, también es la frontera del territorio que le corresponde a Israel por promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar a ti el territorio que va desde el río Nilo hasta el Éufrates. Hasta cuando dice el gran río, es ese, el Éufrates. Este río, cuando se seque, será fácil para los reyes de Oriente, los asiáticos, unirse con sus pares occidentales para la batalla de Armagedón en el valle de Megido. La sexta copa.
Después vi a 3 espíritus malos que parecían ranas. Salieron de la boca del dragón, que es Satanás, de la bestia y del falso profeta. Después de los 5 juicios anteriores, el mundo no está en condiciones de ir a la guerra. Usted sabe que las guerras son caras, eso cuesta. Y el mundo no tiene, o sea, no es que la piña está agria, es que ya no hay piña. Así que la cosa va a estar bien mala. Solo a través del engaño de Satanás, el anticristo y el falso profeta, es que el mundo podrá reunirse, reyes y ejércitos, para el conflicto final en contra de Dios y de Cristo. Es que yo no me lo puedo imaginar. O sea, ellos piensan, o sea, en aquel momento futuro, ellos van a pensar que ellos van a poder enfrentarse a Dios. Yo me imagino a Jesús, ver la artillería pesada para Jesús es como una pistolita de agua. Hello. Esto debe ser durante los últimos días de la tribulación, ya que la próxima copa que vamos a ver ya mismo va a terminar el periodo de la gran tribulación. El valle de Megido, que lo tienen ahí, o Ar Megiddo en hebreo, Ar quiere decir colina. Esa colina domina la vista del valle. Se encuentra al sur de Nazaret, donde vivió Jesús. Así que a Jesús le va a tocar venir a pelear en el patio de atrás de su casa. Napoleón Bonaparte dijo, este es el campo de batalla ideal para los ejércitos del mundo. Mientras los ejércitos del mundo se reúnen para la batalla, en el verso 16, en el verso anterior, el 15, Jesús desafía a los creyentes supervivientes a mantenerse puros y fieles, pues ya pronto regresa, aleluya. Quien dice, aguanten otro poquito, ya mismo llego. La séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Este juicio inicia con un mensaje muy claro, se acabó, marcando el fin de la tribulación. Pero mire cómo acaba, ocurrirá el terremoto más violento de la historia, el cual destruirá a la gran ciudad Babilonia, capital del mundo en ese momento. De hecho, antes de su muerte, Hussein comenzó a reconstruir Babilonia. De hecho, y es un punto turístico, mucha gente va para ver la Babilonia reconstruida. Así que Tim LaHaye es uno de los que piensa que no va a ser Nueva York, que hoy día es el centro de comercio mundial, sino que se van a trasladar a Babilonia. Nosotros no vamos a estar así que crean lo que crean, después nos enteraremos. Las demás ciudades serán borradas del mapa, las montañas serán aplanadas y las islas desaparecerán. Pero nosotros no vamos a estar aquí. De acuerdo a los versos 19 y 20. Del cielo caerán piedras de granizo de casi 40 kilos. Yo puse aquí 80, son 88 libras, ¿sabe? Cada una. 88 libras, Dios mío, con efectos devastadores inimaginables sobre todo ser vivo y sobre lo que haya sobrevivido al terremoto. Lejos de arrepentirse, el ser humano insiste en su actitud contra Dios. Mire, nosotros sabemos que donde caiga un peñón de eso, el que sea está muerto. Sea un árbol, sea una persona, sea un animalito si es que quedan, pero edificio, puente, lo que sea. O sea, se acabó, por eso es que el ángel dice se acabó, porque después de esa granizada no va a quedar nada. Pero insisten, los que todavía queden vivos, insisten en su actitud contra Dios. Ahora Juan nos va a llevar un chispito para atrás, nos lleva de regreso a la mitad de la tribulación. Vamos al capítulo 17, a la destrucción de la Babilonia religiosa. De acuerdo con Apocalipsis 17, 3 al 6, la bestia escarlata o roja representa el imperio romano, de los cuales 5 de sus reyes gobernaron a lo largo de la vida de Juan. El sexto estaba vivo en ese momento
Y el séptimo que vendrá es el anticristo gobernando sobre el imperio romano resucitado. Cuando ustedes ven que eso parece como un acertijo, que 5 ya eran, 1 está y el otro falta. Ustedes han leído y parece como un acertijo, pues eso era. La mujer es un sistema religioso idólatra que ha seducido a la humanidad para que la adore a ella en lugar de adorar a Dios. Este sistema religioso, en todas sus manifestaciones, siempre ha luchado y vencido en su deseo de dominar los gobiernos del mundo. Sean gobiernos cristianos, donde por ejemplo la Iglesia Católica es la oficial, en Inglaterra no es la católica, es la episcopal. Hay otros países cuya religión oficial es la musulmana, otros el budismo. Siempre ese sistema religioso idólatra ha luchado y vencido en su deseo de dominar los gobiernos del mundo. Todos los sistemas religiosos que han perseguido, masacrado, esclavizado o encarcelado a los verdaderos adoradores de Cristo están representados en esta mujer. Sí, la Iglesia de Roma es parte de este sistema, pero no es el único sistema religioso representado en esta mujer. Así que no es justo que le caigan los 20 nada más que a la Iglesia Católica, cuando hay otros sistemas religiosos que han pecado de lo mismo. ¿Okay? Así que es parte, pero no es la única. A mitad de la tribulación, el gobierno del anticristo aniquilará a la Babilonia religiosa y el falso profeta asumirá el mando de la religión del mundo. Porque entonces ya va a decir, se acabaron los dioses, ya no es Buda, ya no es Mahoma, ya no es Jehová, es el fulano de tal, el líder mundial de ese momento, el anticristo. En el verso 14 dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y eso va a suceder al final en la batalla de Armagedón. En el capítulo 18 entonces vemos la destrucción de la Babilonia política y comercial. El capítulo 17 nos muestra el sistema religioso. Ahora vamos a ver la Babilonia política y comercial. Este capítulo describe la destrucción del centro político, financiero y comercial del reino del anticristo. Los versículos 4 al 5 nos narran el llamado del Señor a su pueblo para que salgan de la ciudad. Hay 2 teorías sobre la identidad del pueblo llamado por Dios. Cuando dice salgan, pueblo mío, para que no sean cómplices. Puede que sean judíos inconversos que estarán allí haciendo negocio. Y ustedes y yo sabemos que donde hay un negocio por hacerse, hay judíos. y Dios los prospera, que eso es tremendo, porque Dios es fiel a sus promesas. O pueden ser santos de la tribulación haciendo un último esfuerzo por evangelizar inconversos. Los reyes de la tierra, los mercaderes y los marinos. Mire ahí la gente que está en la bolsa de valores, llorando. Contemplarán cómo se destruye la ciudad llorando porque les cortaron su gran posibilidad de ganar dinero. Esta ciudad, el sistema político, sistema humano de gobierno, será destruido por Dios porque Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Verso 19. Capítulo 19. Los versos del 1 al 6 nos dan una idea del regocijo que hay en el cielo, porque al fin se cumplió el juicio de Dios sobre la tierra. En los versos 7 al 10 vemos la hermosa escena de las bodas del Cordero con su novia, la iglesia. Miren qué linda esa gráfica, me encantó. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Aleluya. Los versos del 7 al 8. Será el cumplimiento final de Efesios 5, 27 en la versión Palabra de Dios para Todos, que nos dice, para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza,
Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Aleluya. Y por fin llega la manifestación gloriosa. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo. Ubíquese donde está usted ahí. Montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. La gloriosa segunda venida del Señor ocurrirá al final de la tribulación y antes del milenio. El anticristo, el falso profeta y Satanás inducirán a los ejércitos del mundo para que invadan a Israel en el último esfuerzo por destruir al pueblo escogido de Dios que es Israel y por luchar contra Cristo. Como resultado de la batalla de Armagedón, Cristo vence sobre el anticristo y el falso profeta, los cuales son atrapados y lanzados vivos en este cuerpo corruptible, lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Al final, todos los enemigos del Señor mueren en esta batalla. Dentro de poco comenzará el reinado milenial de Cristo con Jerusalén como capital. Aleluya. Ya en el capítulo 20 comienza a hablarnos del milenio. El reino milenial, un periodo de tiempo de 1000 años, comienza cuando un ángel ata a Satanás por 1000 años en el abismo. De hecho, uno de los factores que hace que el reinado milenial sea extraordinario e ideal es que el diablo no estará presente para tentar ni engañar a la humanidad. Los versos del 4 al 6 nos dicen que los que habían recibido la facultad, mira, ahí estamos los puertorriqueños, trigueñitos bien lindos, que los que habían recibido la facultad de juzgar, los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, y los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que son los santos de la tribulación, resucitarán y reinarán con Cristo en el milenio. Esta es la primera resurrección. De hecho, vi hoy un artículo que dice que una de las potencias mundiales, que después le digo cuál es, mandó a comprar 30,000 guillotinas. Leí hoy el artículo, después yo le digo cuál es la potencia mundial. 15,000 están en un estado y 15,000 están en otro estado. ¿Para qué las quieren? Ok. Para este cuellito no va a ser, pero yo estar con el Señor. El milenio. Al final del milenio, el diablo saldrá de su prisión y hará un esfuerzo final por inducir al mundo a invadir a Jerusalén y enfrentarse en batalla contra Jesús. El diablo logrará reunir una multitud de rebeldes, pero ni siquiera lograrán atacar, pues Dios enviará fuego del cielo que los consumirá. Al diablo Dios lo echará al lago de fuego a que se vaya a reunir con sus amiguitos, donde ya el anticristo y el falso profeta llevarán 1000 años. Entonces, mire, en la clase del domingo que nos dio Lucy, nos hablaba de Isaías 65, que trata precisamente del milenio, y un versículo que dice que los niños no van a morir, las personas no van a morir jóvenes. Una persona de 100 años es considerada un niño.
dice en la versión Palabra de Dios para Todos, que la persona que muera de 100 años, en la versión Reina Valera dice, y el pecador que muera, fíjese cómo dice pecador, y está hablando del milenio, que muera de 1000 años será maldito. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, será considerado un castigo de Dios, el que se muera a los 100 años. Entonces quiere decir que el diablo no va a estar, pero no todo es el diablo. Hay cosas que son la concupiscencia, la carne. Y al milenio va a entrar gente en su cuerpo terrenal. Entonces los estudiosos toman este versículo para interpretarlo de tal manera que los rebeldes que Satanás consiga reunir al final del milenio van a ser personas de 100 años o menos, que son consideradas jóvenes. ¿Por qué? Porque toda persona de más de 100 años es porque decidió serle fiel a Dios. Porque el que tenía sus reservas y era rebelde con Dios, a los 100 años se murió. Así que son personas de menos de 100 años los que Satanás reúne, que no llegan ni a atacar, porque baja fuego del cielo. El Señor dice, ya está bueno, ya está. El juicio del gran trono blanco. Salud. Luego del milenio y de la batalla final, todos los que hayan rechazado a Cristo en todas las épocas resucitarán para presentarse ante el gran trono blanco de Jesús, quien los juzgará y los lanzará al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cielo nuevo y tierra nueva. Después Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, perfectos, donde no habrá mar. Vio también la nueva Jerusalén bajar hermosa, arreglada como una novia para su novio. Esa será la capital del reino eterno del Señor y nuestra morada por toda la eternidad. La revelación que Jesucristo le dio a Juan termina describiendo el maravilloso lugar en el que pasaremos la eternidad, amando, sirviendo y adorando al Señor. Hay un mandato: no guardes en secreto esta profecía, pues se cumplirá pronto. Una advertencia: he aquí, yo vengo pronto. Y el suspiro de la novia del Cordero. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, usted puede hacer referencia en la bibliografía al libro Apocalipsis sin velo de Tim LaHaye y a la Biblia de Estudio de la Profecía del mismo autor. Así que, mi hermano querido, que esto sirva de motivación para que nos metamos en el estudio de la palabra y en el estudio de Apocalipsis. Y como le dije la semana pasada, es necesario, tienen que saber. Así que usted identifique esas personas que usted sabe que necesitan saber esto y dele un regalo de vida eterna. Que el Señor les bendiga. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos prepara, nos advierte, nos edifica, nos ilumina, nos muestra el camino a seguir. Gracias por la sabiduría que tú das para entenderla, interpretarla. Gracias por maestros excelentes como Marisol, que nos han hecho este favor de aclararnos esto de esta manera y aún reproducir este material que vamos a repasar. Y gracias porque ya somos tuyos y no tenemos excusa porque sabemos lo que habrá de venir. Ayúdanos a mantenernos fieles para que nada negativo nos acontezca y que lo que vayamos a padecer lo padezcamos en el presente por nuestra fe y fidelidad y nada tengamos que ver con todo este mal que viene de la gran tribulación y de la eternidad. Gracias por habernos dado la oportunidad de oír tu palabra y habernos dado corazones humildes para decidir a favor de Cristo. Ahora te suplicamos que nos despidas con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén.